pastores, eh, ¿cuál es la capacidad humana? O sea, cómo sabemos diferenciar lo que viene o lo que pertenece a Dios? ¿Cómo encarar la vida en los diferentes aspectos? ¿Qué podemos hacer en estos tiempos de pandemia con nuestra humanidad que sigue necesitando de ciertas características que aunque estamos medio encerrados, no es de que podemos prescindir de ellas, ¿no? Como por ejemplo tener la luz del día, sol, etcétera, ventilarnos, caminar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero dentro de este contexto que parece un tanto sencillo, les quiero compartir que les quiero compartir, perdón, que hay una serie de dimensiones que tienen que ver con nuestra humanidad y cómo encaja esto en nuestra fe y en el contexto del tiempo que nos toca vivir con el tema de la pandemia, la cuarentena, ese tipo de cosas. Ahora, eh, nosotros nos quejamos de la cuarentena y sí, entiendo, o sea, nos limita mucho a muchos de nosotros. De hecho, muchas veces hasta nos vamos acostumbrando y no tomamos tan en cuenta los requerimientos de la cuarentena. Déjeme decirle que lo de la cuarentena no es nuevo. Y hubo otras cuarentenas que fueron peores. De hecho, la Biblia nos habla de una cuarentena de años. Y es lo que pasó a Israel en el desierto. Fueron 40 años. A su vez, el líder espiritual que el pueblo de Dios tenía, estoy hablando de Moisés, él ya había tenido una experiencia de 40 años antes, solo con su esposa y sus animalitos, ese tipo de cosas en medio del desierto. O sea que él no estuvo 40 años en el desierto, estuvo 80. Eh, no es para justificar, pero él estaba cansado también de eso. Ahora, sin embargo, él se cansó también de la gente que se quejaba. Esa fue la queja mayor de él, de que se quejaba porque su gente se quejaba. Cuando él ya había pasado por situaciones semejantes para ser probado por Dios, para darle la autoridad que después le dio, una, para sacar al pueblo de Dios de Egipto, y dos, para guiarlo en la siguiente etapa, que iba a durar también 40 años, aunque en principio eso él no lo sabía. Eh, Nosotros comenzamos una cuarentena, socialmente hablando, y no sabemos si es cuarentena, porque hasta ahora ya llevamos varios meses, se le llama así cuarentena, pero no creo que estemos 40 años. Es más, no sé si quedan todavía en el mundo, perdóneme, si quedan 40 años por delante, porque creo que Cristo viene pronto. Pero este mensaje no es para asustar a nadie, sino por el contrario. Vamos a enfocarnos, porque mi propósito es hoy llevarlo a usted al punto de cómo se encuentra usted dentro del marco de la cuarentena. A eso quiero llegar. O sea, quiero que veamos juntos que cada uno pueda autoanalizarse a sí mismo y ver si estamos haciendo lo correcto o si hay algunas cosas más que podría hacer que podría facilitarme la vida a cada uno de los oyentes. Hay 6 puntos que tienen que ver con o sea, las 6 dimensiones de la plenitud humana. Eh, hay otros,
yo voy a hablar de la plenitud humana en términos generales. Hay otros estudios que tratan la plenitud exclusivamente del creyente. Eh, pero dadas las circunstancias que estamos en esta pandemia, eh, es necesario que veamos esto del punto de vista de la plenitud humana en un orden general, es decir, en nuestro diario vivir. En ese diario vivir que llevamos adelante, que tenemos cada uno de nosotros, cada día hacer frente a eso, les voy a citar unos 6 puntos. Estos 6 puntos, el primero de ellos, bueno, se los cito, después entramos en el detalle. Animar la mente, revitalizar el cuerpo, renovar y enriquecer las relaciones íntimas, profundizar la relación personal con la naturaleza, crecer en la relación con las instituciones y profundizar y vivificar nuestra relación personal con Dios. El primero es animar la mente. Parece de ser de que el ser humano es un tanto especialista en animar la mente. Pero a veces también nos atamos a lo que unos conocen como el chupete o el biberón electrónico, que es la televisión, o actualmente ya superado por la computadora. Ya que en la computadora puede ver televisión, puede hacer juegos, puede chatear, puede hacer una serie de actividades casi infinitas. Ahora, animar la mente, también esto tiene que ver en el marco de nuestra cultura personal, o sea, qué es lo que nosotros creemos, pensamos, cuáles son nuestros gustos, nuestra manera de sentir, cómo desarrollamos nuestra mente en generar situaciones que combatan con la casi depresión o aburrimiento, hastiamiento que produce la cuarentena. Mientras les digo esto, mm, aunque lo de la naturaleza parezca panteísmo, no es panteísmo. Le voy a responder eso, que buen comentario, no obstante no va por ahí. O sea, va por nuestras facultades. O sea, Dios nos creó a nosotros con la facultad y digamos con el mandato de enseñorearnos de lo creado. Enseñorearnos en el mejor sentido de la expresión. O sea, es tomar autoridad. Por ejemplo, visitamos un jardín que sea público y nos gusta como está. Pero también en nuestra casa nosotros podemos poner plantas. O sea, depende de uno. O sea, hasta qué punto estoy desafiado en mi contexto social y actual a responder a eso. No se trata de deificar los elementos. No voy a entrar en detalle de eso, sino no se trata de que, para hacerlo más sencillo, no se trata de hacer un Dios de determinado tipo de situaciones, lugares o cosas. No se trata tampoco de que determinada cosa que nos encanta que el sol salga todos los días. Sin embargo, no le vamos a dar culto al sol, como le han dado algunas culturas, como se le ha llamado en lo que es Mesoamérica, todo eso donde las tribus locales, las culturas locales antiguas, le dan culto al sol, como en Perú, Inti, ¿no? Entonces, no se trata de nada de eso. Se trata de que nosotros estamos aquí en la tierra, creados por Dios, y dentro de la creación que le pertenece a Dios, y que nos mandó que nos enseñoreemos de esto. Sin embargo, estamos acostumbrados a vivir dentro de una caja de 4 paredes y no salimos de ahí. O sea, estamos como aquella historia infantil de que aquel muñequito que era de madera y no tenía vida y estaba dentro de una caja y aburrido y un día tuvo vida. O sea, no es así.
O sea, se trata de que nosotros tenemos un entorno que si bien lo que se busca socialmente en cuanto al entorno es de que no haya conflictos de que se expanda la epidemia que hay. Entonces, no estamos prohibidos a salir y estar solos en tiempo. O sea, tener contacto con la naturaleza es poder disfrutar un día de playa o caminar por el bosque o por un parque y de pronto no hay nadie porque estamos en esta época pandemia. Entonces estoy hablando de animar la mente con el medio ambiente natural que nos rodea. Últimamente he tratado con varias personas que están necesitadas de refrescar su diario vivir en función de llevar meses encerrados y de que eso produce cierto tipo de condiciones psicológicas que son bastante complicadas después para salir de ellas. Entonces me apunto a que, o apunto a que nosotros somos parte de la creación y como creación debemos de refrescar nuestra identidad en el contexto o en el contorno del cual fuimos creados. Como ahora vivimos todo el mundo en ciudades, ya no se vive, digamos, como en algunos, todavía en algunos lugares aquí en Estados Unidos, tal vez más por el centro, al menos lo que yo he visto, el centro del país, y también en Europa se puede ver lugares donde la gente vive de pronto en una cabaña en las orillas de un bosque o algo así, tienen contacto permanente con la naturaleza, o viven a las orillas de un lago, una cosa así, y tienen eso a diario. Nosotros regularmente, los que estamos viviendo en ciudades como el área de Los Ángeles y otras ciudades que son de las más grandes y pobladas del mundo, entonces estamos metidos con el freeway, con nuestras cosas, con nuestro trabajo, con nuestras actividades, pero en realidad eso lo que hace es llenar tiempo, pero no nos llena a nosotros, sino que llena nuestro tiempo. Entonces, la propuesta, lo primero, en cuanto a animar la mente, no se trata de videojuegos. Se trata de eliminar los videojuegos. Se trata de que tomemos contacto con la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. No estoy negando que es Dios que nos creó, pero vivimos en un entorno natural. ¿Por qué digo que somos parte de la naturaleza? Porque nacemos, vivimos y morimos. Es así de claro. O sea, todo lo que es parte de la naturaleza nace, vive y muere. Entonces, si bien somos una especie que con el correr del tiempo hemos evolucionado, creo, en mi opinión personal, en los últimos años estamos involucionando. O sea, porque cuanto más avanza la tecnología, menos contacto tenemos el ser humano con lo que es natural. Nos metemos, nos encerramos ahí y la persona puede pasar horas encerrada o con su tableta, con su computadora, como fuera el caso. Entonces, animar la mente es experimentar el sentir, el respirar. ¿No te ha pasado a ti que después de pasar bastante tiempo encerrado en toda esta situación, o tal vez en otras que hayas pasado en tu vida, yo ya lo he comentado antes, en mi infancia tuve 6 meses en coma cuando tenía 11 años. O sea, tuve que aprender a caminar, a respirar, a hacer todo lo que es natural y que deja de serlo cuando uno pierde las facultades. Entonces, creo que en este tiempo estamos perdiendo nuestras propias facultades. Y creo que debemos de trabajar en recuperarlas, porque estoy notando depresión aún en los creyentes, buenos creyentes cristianos. Hay una depresión implícita en el diario vivir. Y eso no es ni bueno, ni normal, ni agradable, ni a nosotros mismos, ni a Dios. Entonces, sí es cierto que debemos de cuidarnos nuestra salud por la condición reinante. Eh, entonces, yo le propongo de que usted se tome un tiempo. Si tiene carro, si tiene auto, un día que no tenga un compromiso determinado, tome un compromiso con usted y los suyos,
con su cónyuge, con sus hijos, o si quieren salir solos, como sea, eh, hagan un plan, planifiquen y crean algo. Crean algo. Creer, o mejor dicho, crear algo es planificar algo que reconforte a cada uno de nosotros, a los que vamos a participar. Es decir, mira, no podemos ir a lugares públicos porque ni está permitido ni nos conviene tampoco. O sea, no se trata de que de pronto los gobiernos ahora digan, bueno, permitimos que abran todo, que vayan, que esto se mueva. En realidad lo que están diciendo es que se mueva el dinero y no estamos de acuerdo con eso. O sea, no es que estemos de acuerdo con la pandemia, pero necesitamos hacer todo lo máximo posible a nuestro alcance individualmente para no generar mayor condición de pandemia. Es decir, no tengo que exponerme a caer enfermo y después de pronto en esos días, mientras se procesa la enfermedad, uno no sabe que la tiene y contagia a otros. Entonces eso sería casi suicida. Entonces no debemos de hacer ese tipo de cosas, debemos ser prudentes y mantenernos dentro lo más posible sin correr riesgos y sin arriesgar a los demás. Por tanto, vuelvo a lo que le estaba diciendo. Haga un plan, tómese un día y salga con los suyos. Si tiene un carro, un vehículo, vaya a la playa, camino, vaya a un bosque, un parque, como sea, quiere subir a la montaña, no sé, eso lo ve usted. Pero tome aire, ventílese, refrésquese y refresque a lo suyo. No hablen de la pandemia, no hablen de la renta, no hablen del salario, no hablen de la ayuda que esperan recibir, no hablen de nada, no hablen de condiciones que están reprimiendo la individualidad de cada uno de ustedes. O sea, sean ustedes mismos. Eh, por tanto, eh, lo que le quiero decir, por tanto, es que, eh, perdón, lo que le quiero decir es que disfruten ese tiempo. Disfruten ese tiempo como familia o como amigos, como salgan ustedes, como se componga su grupo. Entonces, en eso, eso es parte del plan de animar la mente, que es el primer punto. Eh, y de esta manera, permitir que en esa ventilación, en refrescarse, aparecen o reaparecen ideas, conceptos, planes, proyectos. Entonces, seguir trabajando en nuestra propia humanidad, en el desarrollo individual de cada uno. En un momento yo estoy hablando de que usted haga cierto tipo de prácticas que se asocian con el panteísmo, como se hace en algunos lugares de Alaska y esos lugares, incluso en algunos estados de aquí del norte de Estados Unidos, más bien de la costa oeste, que van y abrazan árboles, los cedros, los robles, etcétera, y hacen un culto, ¿no? No es nada de eso, absolutamente nada de eso. Eso sí es panteísmo, ¿no? Entonces, nosotros si queremos sentir a Dios, entonces se siente de adentro para afuera. Porque los que hemos creído en Él tenemos el Espíritu Santo y no necesitamos ningún contacto para tener comunión con Dios. La comunión con Dios es al día a día, es a través de la oración, es a través de la lectura bíblica, es a través del amor, es a través de la verdad bíblica. Entonces, cada uno de nosotros tiene un compromiso con el Señor de tener comunión con Él, de llenarnos con Él. Pero nosotros somos seres humanos, o sea, personas, seres vivientes, que necesitamos la luz del sol, que necesitamos el aire fresco de cada día, que necesitamos alejarnos de la contaminación, que necesitamos tomar distancia de las limitaciones. No digo para romperlas, sino para buscar el espacio correcto para nosotros desarrollarnos individualmente o como grupo familiar y que se transforme en algo que sea saludable. El segundo punto es revitalizar el cuerpo. Eh, usando tal vez el mismo paseo que estoy proponiendo, la misma salida,
usted puede salir a correr por el parque, etcétera. Hay lugares donde hay un parque cerca y de pronto a determinadas horas no hay nadie. Bueno, entonces, o hay cierto tipo de viviendas que tienen una especie de parque o algo semejante, entonces aprovechar eso, aprovechar caminar, refrescarse, tomar aire. Y de esta manera entonces eh, me lleva al tercer punto que quiero compartir, que es renovar y enriquecer las relaciones íntimas. Si este es un tiempo en que no podemos hacer muchas cosas, hay cosas que podemos hacer. En vez de estar sentado frente a la computadora mucho tiempo o con el teléfono en la mano hasta que se agote la batería, entonces lo que podemos hacer es volver a establecer relaciones con personas que de pronto pasaron por nuestra vida y que quedaron en camino, buscar reconciliarse en términos de humanidad, buscar, a veces la gente se separa no por conflictos, sino simplemente porque es el curso de la vida. Entonces dejan de verse, dejan de tomar contacto. Tome contacto con aquellas personas que marcaron su vida o que usted marcó la vida de ellos. Vuelva a tomar contacto, vuelva a buscar tener esa intimidad personal de amistad y ese tipo de situación, aunque sea por teléfono. Hoy podemos hacer video chat o si ambos confirman que están bien de salud, etcétera, bueno, poder compartir un paseo juntos con las precauciones necesarias, ese tipo de situaciones. Entonces, enriquecer las relaciones personales involucra también de que tengamos cuidado en este tiempo de pandemia de lo que hemos dejado de tener cuidado. Mayormente hemos dejado de tener cuidado de nuestra propia persona, de nuestro propio aspecto. Entonces, en ese aspecto personal, tengo que verme bien para estar conforme conmigo mismo. A veces uno está relegando un tanto la higiene personal, tomarse la ducha diaria, el baño, etcétera. Bueno, hoy no voy a hacer otra cosa. En fin, o sea, todo eso entra en el juego de la depresión. O sea, puede ser una depresión leve, pero es un condicionamiento que lo que nos está tocando experimentar y vivir en este tiempo de pandemia tiene que ver con eso. La gente solamente por la información de recibir, de ver las noticias, esa es otra cosa. Bueno, nos puede gustar o no estar viendo las noticias. Personalmente me gustan las noticias, pero las tomo siempre con los conceptos que le estoy transmitiendo a usted. Entonces solamente estar informado. Pero voy a de que usted no tome las noticias para que sea un elemento que lo lleve a bajar su balance de vida, es decir, la calidad de vida en términos a su condición emocional. Es decir, me deprimo porque escuché esta noticia o vi esta noticia. Entonces, por tanto, debemos de recibir las noticias, estar enterado. El mundo necesita estar enterado de lo que pasa, todos nosotros. Eh, Uno puede vivir apartado, pero no puede dejar de estar informado. Necesitamos estar informados. Hay muchas cosas que están ocurriendo con el día a día. Entonces, estar informado es una cosa. Hacerse o tomarse la vida de una manera trágica es otra. Entonces, no tomemos la vida de una manera trágica, sino de una manera informativa. Pero si cada uno de nosotros ya fue formado, o sea, hemos sido formados, somos personas adultas, hemos sido formados intelectualmente, nuestras capacidades, estudios, trabajo, comunicación social, etcétera, todo eso, familiaridad. Entonces, tenemos lo necesario para mantenerlo. Busque mantener todo eso. No entrar a un sedentarismo donde ya se acostumbró a este estado y pasa a ser como algo natural. No, no le dé lugar a eso. O sea, eso es lo que usted tiene que luchar cada día. No se acostumbre a estar en esto,
sino que es cuestión de adaptarse, sí, para no padecerlo, pero buscar los mecanismos diarios cada día, sea a través de entretenimiento, pero no pierda la comunicación social. Usted no está comunicado con los demás a través de un videojuego, usted está comunicado con los demás a través de la comunicación. Si no pueden verse personalmente, pueden hablar por teléfono, pueden contactarse por la computadora como una especie de videochat, redes sociales, etcétera, pero tratar de no afligir, sino animar. Y si usted se siente afligido o afligida, entonces busque a alguien que le esté dando una serie de consejos o dando ánimos para llevar adelante esta situación. Pensamos y creemos de que estamos pronto a de que se vayan encontrando soluciones para esto. Todos tenemos interés en que esto se resuelva. Eso es totalmente verdad. Nadie quiere que esto siga. Eh, y no se trata de nosotros como creyentes estar asustando a la gente de que este es el fin del mundo. Se habló mucho y se habló demasiado de cosas fuertes que todavía no han ocurrido, ni personalmente creo que vayan a ocurrir en lo inmediato. O sea, no tenemos que estar asustando a la gente para que crea, porque lo más probable es que se aparte con esas cosas, porque se le está infundiendo temor. O sea, nadie tiene hoy la autoridad para poner una fecha de la venida de Cristo o del fin del mundo. Nadie tiene la autoridad para ir más allá de lo que la escritura bíblica nos revela. O sea, nadie es en este momento, en la era de la gracia, no estamos para recibir ningún profeta. O sea, las profecías ya están escritas y lo que usted necesita es estar enterado de lo que dice la escritura bíblica. Usted como creyente tiene que ser un buen entendedor. Usted como creyente tiene que ser un exégeta, es decir, hacer la exégesis de la escritura. ¿Esto quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué circunstancia lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? Antes de creer todo lo que está volando por ahí, usted tiene que ser consciente de las verdades bíblicas. Porque si no, usted puede entrar en una depresión que lo puede o podría llegar a ser fatal. Por tanto, crezcamos emocionalmente, pero crezcamos espiritualmente y tenemos que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Toda aquella cosa que se predique o enseñe contrario a la escritura, contrario a la voluntad de Dios, eso no viene de Dios ni lo representa. Ni aquel que lo está propagando representa al Dios que nos creó y que nos salvó cuando creímos en Él. No lo representan. Entonces, por tanto, si al mismo Señor Jesús le preguntaban cuándo sería el día y él mismo dijo, a mí no me fue dado eso. Entonces, el mismo Señor Jesús ni fue enterado de cuándo sería. Por tanto, debemos nosotros de ser responsables, más que nada en este tiempo que la gente está muy sensible. Y a los que promueven ese tipo de cosas les digo, ¿qué pasa si alguien se asusta verdaderamente y busca acabar con su vida? Usted dirá, ¿está loco Drago diciendo esto? No, esto ya pasó hace cerca de 100 años aproximadamente. O sea, cuando alguien, no recuerdo el nombre, un americano muy, muy famoso, experto en radio, y cuando se abrió la radio allá en Nueva York y que tomó otra dimensión, anunció, subió a un edificio el más alto de la ciudad, que estuve ahí en ese lugar, en Empire State, y desde allí anunció de que era el día del fin del mundo. Hubo más de 100 suicidios. Ese fue el resultado de ese programa que duró como una hora. Entonces, seamos prudentes. Seamos prudentes en toda nuestra manera de ser. Seamos prudentes en cómo creemos. ¿Creemos en Dios? Pues le tenemos que creer a Él. ¿Cómo creerle a Él? Sí le creo, sí, bueno, busquen la Escritura. ¿Mm?
Entonces todo lo que usted escuche, todo lo que usted lea, todo lo que llegue a su propia persona, usted debe pasarlo por el filtro de la escritura. Por supuesto, de la oración. Y si necesita más, del ayuno. Pero usted no entre en pánico. O sea, no estamos en eso. Puede que esta situación, si es natural o no, no sé. Ni lo voy a expresar tampoco. Pero sí de que estamos pasando por la misma. Entonces debemos de esforzarnos y trabajar en cómo podemos superar eso. ¿Cómo podemos superar esta etapa? Porque esto es una etapa, esto se va a terminar. Usted tiene que confiar que Dios está en control de esto. Así que usted permítale a Dios que esté en control de su propia vida. Renovar y enriquecer las relaciones íntimas. Estábamos en este punto. Pero ahora voy a profundizar la relación personal con la naturaleza. Tal vez vuelvo a la anterior. Profundizar la relación con la naturaleza. Mire, a veces en nuestro pequeño y humilde hogar tenemos nuestra perrita, Isha, y nos distrae, nos anima, eh, pasamos tiempo, salimos a caminar, en lugar de tomar aire, y eso estamos tomando contacto con la naturaleza. Aunque no vayamos muy lejos, tenemos planeado, como le dije, esa salida, pero aunque no vayamos muy lejos, refrésquese un poquito cada día. Si usted tiene una casa con un fondo y árboles, eso está estupendo. Pero si no lo tiene, nosotros necesitamos verde. O sea, cuando el medio ambiente es verde, nuestra mente trabaja mejor, se oxigena mejor y podemos pensar y respirar mejor. Esto me lleva a crecer también en otra área que necesitamos crecer como sociedad. Necesitamos crecer en la relación con las instituciones que nos representan a nosotros. En primer lugar, la primera institución que quiero mencionar es la iglesia. También voy a hacer una explicación de la palabra institución comparada con otra palabra que es organización. Una organización se trata de algo que el hombre, el ser humano, organiza y tiene un principio y tiene un final. Eso es una organización. Usted dirá, no, pero puede durar toda la vida. Ninguna dura toda la vida. Los gobiernos no duran toda la vida. Ni los gobiernos locales, municipales, ni el gobierno central duran toda la vida. Se van sucediendo. Y también con el correr de la historia, de los siglos, fueron cambiando las formas de las políticas. Entonces no voy a entrar en eso, simplemente voy a de que todo es temporal. Sin embargo, a diferencia de una institución, la institución es algo que existe y perdura. La iglesia es una institución. Se organizó una vez, al principio, allá en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Entonces, sigue existiendo hasta el día de hoy y va a seguir existiendo hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, esa es la diferencia de una institución con una organización. Los gobiernos son organizaciones, se los vota, se los elige, están 4 años, 6 años de acuerdo al lugar, y entonces después se tienen que ir. Pero después viene otro, sí, pero puede que tenga otra forma de gobierno. La iglesia es una institución que si bien se fue modificando a través de los siglos, pero no debemos de cambiar los principios básicos fundamentales de nuestra fe. Eso es innegociable, eso no se puede cambiar, porque son principios bíblicos. Si se traen cosas nuevas
que parecen brillantes, pero que no tienen un fundamento bíblico, entonces no. Entonces, tampoco podemos repetir lo que fue en situaciones del Antiguo Testamento. Eso ya fue. Tampoco podemos repetir situaciones que ocurrieron durante cierto periodo que se entiende como Nuevo Testamento, ¿no? El tema de los apóstoles, profetas, todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos ahora organizados como iglesia. Es una institución. Dije organizados porque requiere una organización humana. O sea, la iglesia somos todos. La iglesia no muere porque pasa de generación en generación. Morimos nosotros, pero la iglesia sigue. O sea, eso lo hace una institución. Entonces la institución supera la vida personal de cada uno, supera nuestra existencia humana de cada uno. Entonces estamos nosotros en el marco de una institución que nació en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, a través de su Hijo que dejó el mensaje y que dejó a los discípulos. Y esos discípulos hicieron más discípulos. Entonces, en historia de nuestra teología cristiana, después vinieron lo que se conocieron, después los apóstoles vinieron con lo que se conoció como los padres de la iglesia, que no tiene nada que ver con los padres de iglesias católicas. No es eso. O sea, se le conoció como padres de la iglesia porque fueron los primeros, es decir, los discípulos de los discípulos, y después los discípulos de los discípulos de los discípulos, y así por varias generaciones. Entonces, hasta que quedó constituida la iglesia firme y extendiéndose sobre el mundo. Entonces, debemos de creer en las instituciones que son significativas para nuestra vida. La iglesia en la primera. Después la educación para nuestros hijos. Es una organización, pero son instituciones en función de que están regidas por los gobiernos. El gobierno como ente, no el gobernante, sino el gobierno como ente es una institución porque sigue su continuidad, pero en su forma de gobierno son organizaciones. Entonces, eso es temporal, todo el tiempo. No estamos tampoco en la época de los reyes hasta que se moría y después venía otro, sino de que hay algo que es constitucional o institucional también. Entonces, crecer en función de comprender esto para que nosotros podamos ser buenos creyentes en el sentido en que podemos sujetarnos a los requerimientos sociales de este tiempo en términos de seguridad pública para no extender la pandemia. Lamentablemente hay lugares en el mundo que se está extendiendo por falta de conocimiento, por falta de difusión, por falta de educación de algunas etnias, etcétera, lugares remotos. Entonces necesitamos nosotros ser prudentes para que esto no acabe con vidas que necesitamos. Está muriendo gente que sería bueno que todavía estuviesen. Entonces, perder seres queridos, perder personas que son influyentes en la sociedad, influyentes no en el sentido político, sino de que son edificadores de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro diario vivir, de que apoyan lo que creemos, o sea, instituciones de pronto gubernamentales que están apoyando, iglesias, etcétera, ese tipo de cosas. No se trata de que un presidente diga que es creyente, se trata de que lo sea y se trata de que los gobernantes locales también sean o por lo menos tengan temor de Dios. Entonces, para eso la iglesia, que es una institución que está siempre, entonces es quien debe llegar a esos gobernantes y predicarles con la verdad. Usted dirá, no, eso no nos va a abrir la puerta. Usted no la cierre. O sea, deje que sean ellos que la cierren o que la abran. O sea, uno tiene que ir y golpear la puerta. Personalmente lo he hecho. Entonces,
Quiero decir de que las necesidades de nuestra institución, la iglesia, tenemos que ir y golpear la puerta de las casas de gobierno locales, como sea, y desarrollar todos los mecanismos posibles. La iglesia está hecha por hombres y mujeres que piensan, que creen, que están entregando su vida para gloria de Dios. Entonces tienen proyectos, tienen planes. Ustedes necesitan no quedarse encerrado en la iglesia, por favor. No es ese el propósito de la iglesia. La iglesia no tiene que limitarse a las cuatro paredes. La iglesia tiene que seguir creciendo para salvar la mayor cantidad de gente posible para cuando el Señor venga, para el rapto de la iglesia. Entonces, ¿de qué forma estoy asociando esto? Pues tal vez usted se está preguntando, ¿me estoy contradiciendo? No. La iglesia debe golpear la puerta de los gobiernos locales. Debe golpear la puerta aunque se la cierren. Si se la cierran, ese es problema de ellos. No es su problema. Usted sigue golpeando puerta. Si usted tiene un proyecto social desde su iglesia para la comunidad local, insista, golpee puerta. Y si no le abren la puerta aquí, vaya entonces al principal del estado o provincia donde usted viva. Y si no le abren la puerta ahí, entonces vaya al gobierno central y presente un plan. Lleve papeles escritos. Diga quién es usted, a quién representa, cuál es el propósito, todo eso. Ellos van a escucharle. Si no le escucha directamente al presidente, tienen personas para hacer eso. Ellos atienden, porque tienen que hacerlo. Para eso fueron convocados, para eso se les paga, para eso tienen la responsabilidad. No se trata de jactarse porque tiene determinado puesto. Se trata de servir. Y cuanto más grande sea la posición, más tiene que servir. No se trata de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de sentirse el mejor del mundo. No se trata de eso. Eso no representa el Cristo que nosotros creemos y el Cristo que nosotros queremos. Un día el Señor va a gobernar en esta tierra, pero para ese momento ya será otra dispensación, otra era. En este momento estamos en este tiempo que nos toca a nosotros vivir. Y desde el punto que nos toca podemos hacer todo lo posible. Si usted dice, no, no puedo salir en este tiempo a ver al alcalde, al gobernador, etcétera, por cómo están las cosas, yo entiendo. Pero existe, si usted me está viendo usted a través de las redes sociales también le permiten comunicarse con los gobernantes locales. Entonces usted haga eso, busque y conéctese con ellos y proponga o de pronto exija también lo que requiere como sociedad, sobre todo la iglesia. Si aquella iglesia que viene de donde vinieron mis abuelos, pero te dicen de allá de Roma, pero no tenemos comunión con eso. Eso no nos representa. Nosotros representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no tiene que tener miedo del alcalde, del gobernador ni del presidente. Nosotros representamos al Rey del universo, Cristo Jesús. ¿Mm? Entonces, como tal, usted tiene la autoridad, no para vanagloriarse o para ir de mala actitud, sino para que en humildad usted incluso pueda llevar un mensaje de paz, un mensaje que puede cambiar la vida de esa persona que nos está representando a todos. Entonces, para esto, este fue el punto de crecer junto con las instituciones significativas de su vida. Y por último, el punto 6. El punto 6 de profundizar y vivificar nuestra relación personal con Dios. A eso estaba entrando. ¿Cómo está aprovechando usted el tiempo ahora? ¿Cómo usted usa su diario vivir? ¿Cuánto tiempo usted está poniendo del día
digamos, de las 8 a 12 horas que ocupa nuestro día. ¿Cuánto tiempo, y a veces hasta 16 horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo usted está invirtiendo en ser mejor? Fuera de todo entretenimiento. ¿Está usando los elementos que usted tiene a su mano, computadoras, tabletas, teléfonos digitales, que tienen comunicación con cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de acceso de redes sociales? ¿Usted está haciendo todo lo necesario para que eh, pueda usted alcanzar a otra gente? Para que pueda tomar contacto, para que usted pueda compartir, aunque sea con una persona. Si cada creyente, cada día, contactara a una persona no creyente, el mundo hoy sería diferente. Hoy mismo sería diferente. Tal vez no estaríamos pasando por esto. O sea, nosotros no somos culpables de lo que pasa, pero somos responsables. Y nuestra responsabilidad no termina en esperar que el pastor, que el diácono, que lo que fuere el caso, quien fuere, haga, que me venga a visitar. ¿Y por qué no agarra usted su Biblia y va a visitar y a orar por los demás también? Tomando las precauciones del caso. O sea, hágalo usted. No espere que vengan. No esté pensando, el pastor no vino. ¿Usted le habló? ¿Usted sabe cómo se encuentra el pastor? Su pastor, pastora, ¿sabe cómo se encuentra? ¿Está bien? Usted vio que transmite una vez por semana o dos con las redes sociales y todo eso, pero no es suficiente. Una llamada por teléfono. Pastor, necesita algo, alguna fruta, pedazo de carne, algo, necesita algo. Siempre necesitamos, todos necesitamos. El pastor no dejó de ser humano, es humano, vive cada día, tiene necesidades, tiene también aflicciones, también llora. También llora por cada uno de los creyentes. También padece por tener que distribuir la comida para que alcance para toda la semana. Yo estoy hablando de pastores que dan su vida, no que sacan beneficio. No estoy diciendo que el pastor no tiene que tener un salario, claro que lo tiene que tener. Tiene una vida, tiene una familia, tiene responsabilidades, como cada familia, como cada ser humano. Lo que no hay que hacer es hacer negocio de la iglesia. Eso no hay que hacer, porque es como hacer negocios con la sangre de Cristo. Él dio su vida por nosotros. Entonces nosotros tenemos que amarle a Él y en consecuencia amar a los pastores y a los que sirven también. A los que pasan tiempo entrenando, tal vez para la alabanza, para dar una escuela dominical. Tenemos que servir. Eh, Ahí hay un dicho el cual lo menciono no para que usted lo diga, sino para que no lo diga. Por ahí dicen, el que no sirve de estar sirviendo, no sirve. ¿Sabe? Usted nunca diga de un hijo o una hija de Dios que no sirve. Porque Cristo dio su sangre por esa persona. Por tanto, ni usted ni yo podemos decir que fulano de tal no sirve. Sí sirve, porque Cristo murió por él. Entonces, si no sirve, tal vez usted debería preguntarse, si no está sirviendo, quiero decir, si no está sirviendo en la iglesia, en la comunidad de fe, ¿tendrá algún problema? ¿Tendrá alguna situación que yo ignoro? ¿Qué puedo hacer por ayudarle? Me iba a acercar a esa persona. Al margen de la pandemia, esa persona que se mantiene aislado, rompa eso. No lo juzgue, sino que vaya y déle un abrazo. Tal vez sea la primera vez en años que le dé un abrazo.
Entonces, no hagamos nosotros de la pandemia una pandemia espiritual. No hagamos una pandemia espiritual. O sea, rompamos con eso. Usted tiene que acercarse a las demás personas, tomando las debidas precauciones de caso. A nadie demos por menos, sino mirad a vuestro prójimo como mayor que uno mismo. Y si usted ve de que también el pastor, los líderes, los que sirven en el ministerio, en cualquier área, contáctelos. Hermano, hermana, necesita algo. Le puedo llevar una cajita con frutas, con comida o algo. Vaya, hágalo. Tal vez una ofrendita para las comidas del día, o un par de días, 2 o 3 días. Hay gente que lo hace, que tiene ese corazón para hacerlo. A este su servidor han venido muchas veces a traer una caja de comida. O van y nos compran lo que necesitamos. Se lo digo humildemente, no me jacto. Simplemente estoy tratando de mostrar de que hay quienes tienen carga por los demás. Y nosotros no estamos para juzgar. Por el contrario, podemos ser juzgados por hacerlo. O sea, por tanto, estamos llamados a amar. Ame a su prójimo. Gracias por esta oportunidad que usted me ha dado de escuchar este programa del día de hoy. Y no sé si el hermano Esteban está por allí. Ustedes pueden contactarme por las redes sociales, me encuentran por mi nombre, en Facebook, Miguel Ángel Drago. También en YouTube van a encontrar videos de enseñanza que tal vez le pueda ser útil para usted, para su vida, para su familia. Espero que así sea. Y si así es, le agradecería si me lo hace saber. De la misma manera, si necesita algún tipo de consulta, de consejería, de situación, de que o algún libro que usted necesita, tal vez yo lo tengo, y se lo puedo hacer llegar, o libros digitales, tengo alrededor de 2000. Entonces, usted tome contacto. Y por último, ya despidiéndome, si es que está el hermano Esteban por allí, Claro, acá estoy. tome en cuenta estas 6 dimensiones de la plenitud de la vida humana. Hermano Esteban, ya Sí, me estoy pastor. despidiendo. Hola. Sí, pastor, adelante. Aquí ya me estoy despidiendo. Sí, si usted está listo, le estoy Muy bien, mandando, gracias, pastor. Seguro que estoy listo. Chao. le mando un gran abrazo a todos. A usted, un abrazo, hermano Esteban, y a todos los que nos están siguiendo. Comparta esto, por favor, en las redes sociales. Sea de bendición. Gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias, Esteban.